La predica titula: Cuando el orgullo muestra su cara, y tiene 3 puntos. No vayas más allá de lo escrito, recuerda que nada es tuyo y rechaza todo espíritu de superioridad. Que el Señor conceda sabiduría a su pueblo y deje el orgullo y la vanidad que lo hace sabio en su propia opinión. Señor, queremos esta mañana encomendarnos plenamente a ti para escucharte hablar. Permite que el siervo que tú has elegido exponga tu palabra tal como está. Que todas las ideas, los conceptos, los preconceptos inclusive que tenemos, pues queden a un lado para solamente escucharte a ti. Anhelamos, Señor, ser obedientes contigo, pero quisiéramos siempre tener claro qué es lo que vamos a obedecer. Y por eso encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el orgullo muestra su cara, el apóstol Pablo dice: no vayas más allá de lo escrito. Y está en 1 Corintios 4, versos 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Es interesante descifrar lo que les está diciendo Pablo aquí a los corintios. Aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Siempre está abordando el tema de la división, esa que hacía que se formen grupos, que estaba, al final lo dice, provocado por un corazón orgulloso. Y les pide que se despojen de eso y se humillen, reconociendo su error. ¿Les recuerdan? Que les ha presentado unas metáforas de la agricultura, de la construcción de edificios, de una fiel administración. Les ha dicho que los apóstoles son solo fieles servidores y que no les interesa formar grupos religiosos, sino edificar el cuerpo de Cristo. Se puso también de ejemplo él y Apolos para que vean que su humildad hace que se limiten solo en pensar en lo que está escrito. Y dice Pablo: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Los corintios debían aprender a no pensar más allá de lo que estaba escrito. Pero, ¿a qué se refiere eso? A no cambiar el mensaje de la Escritura. Que los pensamientos y las acciones se rijan por la palabra de Dios. Así es que, lo primero que debe haber para ti, en resumen, en esta pequeña parte del mensaje, es que tú debes estar atento a lo que Dios dice. A lo que Dios dice. No lo que tu corazón dice, no lo que tu razonamiento dice, no lo que un comentarista dice, y no lo que te parece que dice, sino lo que exactamente dice. Y segundo, pues deberías pensar que eso debería ser la parte principal de tu motivación para obrar. Cuando sabes lo que el Señor te dice, pues no tienes mejor razón, más bien, de hacer lo que Él manda, porque sabes que eso es bueno. ¿Qué pasaba allí? Bueno, había una influencia gnóstica, ¿ya? Gente que se había metido con enseñanzas y les habían abierto la mente para decir: pero ustedes pueden saber más que eso. ¿Por qué tiene alguien que venir y explicarles, predicar? No. Esa influencia gnóstica está ahora. Nosotros lo vemos, los líderes de las iglesias, las vemos en creyentes que se aíslan y dicen: yo tengo mi Biblia, tengo mis comentarios, escucho prédicas de renombrados pastores del exterior y estoy feliz con eso. Y no saben que en realidad la obra del Espíritu es a través de su iglesia, a través de personas imperfectas,
con fallas, que hacen que uno se vaya moldeando. Claramente la palabra de Dios nos dice que la iglesia es como una especie de afiladora en la que te saca un filo. ¿Para qué? Para que seas perfecto, para que puedas servir. Y tú también le sacas filo a otros, para que también ellos sirvan y ayuden. Ahora, ese filo no sirve para que se empiecen a lastimar y herir, sino para ser más útiles en la obra. Por lo tanto, los gnósticos habían metido la idea de que hay muchos otros conceptos adicionales que deben pensar los corintios para poder llevar adelante su entendimiento de la palabra de Dios. Y eso hizo que algunos creyentes se envanecieran en sus razonamientos y por lo tanto se creían superiores a sus otros hermanos. O sea, yo sé un poquito más que tú, yo conozco algo mejor, he aprendido de otra persona algo diferente y obviamente tú te quedaste donde estabas. Tomaban la escritura como una base para la exposición de sus ideas. Interpretaban las cosas a su modo y le agregaban expresiones a la palabra, especialmente cuando tenían que explicarla, poniendo todo su bagaje de conocimiento como una demostración de cuánto sé. Y uno puede decir, escucha, pobrecitos los corintios, ¿saben? Nosotros estamos reuniéndonos permanentemente con un grupo de pastores los días miércoles en la mañana y el problema que tienen ellos es el mismo que tengo yo. Por favor, hermano, hermana, ¿me puedes decir qué dice este pasaje? Claro, dice, agarran y leen. ¿Y qué entiendes de eso? Y se va. Por ejemplo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué dices tú? Bueno, yo veo aquí la obra de Dios, que Él hace y transforma la mente de la gente y hace que uno sea obediente. Ya, ¿y dónde dice eso? Perdón. En griego, hebreo, arameo, ¿qué cositas has leído para decirme toda esa indicación? No, pero es que yo sé que cuando Dios hace su obra es perfecta y el Espíritu Santo. Bien, eso es lo que hacían los corintios. Y eso es lo que hacemos aquí en la iglesia también. Dejamos de enfocarnos en lo que Dios está diciendo para poner todas nuestras ideas, nuestros conceptos, todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido, en otras cosas. No importa que no tengas relación. El asunto es demostrar que yo sé. Hay oraciones inacabables. ¿Por qué? Porque empiezan a mencionar, ¿sí? En tu palabra, tú mismo has dicho, como si estuvieran encarando a Dios. Tú dices en tu palabra, y recuerda, Señor, que tú también estás orando o estás tomando examen a Dios. Era una manera de mostrar, véanme, miren lo que yo sé. Y eso los había separado en grupos. Claro, los grupos, los vanidosos por un lado y los orgullosos por otra parte. ¿Ah? Y todos ellos tenían pensamientos similares. Ahí me podría recordar del famoso refrán que dice, Dios los cría y el diablo los junta. Entonces Pablo, para que no sigan en ese pecado, les dice que deben aferrarse a los principios bíblicos que enseñaban los apóstoles, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro, por la vanidad y el orgullo. Tenían un énfasis malsano en las apariencias, el conocimiento superior. Y lógicamente eso te arrastra a estar fijándote en las posesiones, o sea, lo que yo poseo, y también los logros personales. No está mal que tomes un curso especializado, no está mal, pero que eso
sea tu motivo de charla siempre. Bueno, hermanos, sí, como os verán, yo estoy tomando un diplomado que me hace... Está bien, qué lindo, te felicitamos y ojalá que eso sirva para la iglesia. No, pero este diplomado, ustedes saben que es demasiado costoso, es sumamente esforzado. Ah, pues ¿para qué lo tomaste? Pues entonces, si te va a significar tanto trabajo. Esa búsqueda de fama, de riqueza, de reconocimiento, estaba alimentando su vanidad y su egocentrismo. Obviamente, ¿por qué? Porque faltaba humildad. Y no eran capaces de reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. En el Antiguo Testamento, la palabra vanidad se asocia con la palabra hebrea hebel, que significa aliento o vapor. Y esta palabra se usa en el libro de Eclesiastés para describir la naturaleza fugaz de la existencia humana y lo efímero de la búsqueda de los placeres mundanos. ¿Qué dice Eclesiastés 1, verso 2, versos 16 y 18? Vanidad de vanidades, vano en extremadamente vano, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría, más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Quiere decir que esta gente que se estaba entreteniendo tanto en aplicar conocimiento a su mente, lo único que estaba haciendo es llenarse de algo vano. ¿Pero por qué lo hacían? Nada más que para salir en el cuadro de honor. Para decir, vean, mi título, aquí está. El tema no está en tener un título. El tema está en que ese título lo apliques a la vida de la iglesia. Está en que tú aprendas a enseñar eso, a compartirlo con los demás, de manera humilde, para que todos lo entiendan, para que no se vean sobrepasados por tu conocimiento, sino más bien animados por ti a conocer mejor. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo acá en la iglesia, de hermanos fieles, realmente que se esfuerzan por los demás. Y tratamos, por lo menos, de alguna manera, de lograr la atención hacia la palabra de Dios, no hacia nosotros, hacia la palabra de Dios, para que podamos ver crecimiento de la iglesia. En el Nuevo Testamento esa palabra vanidad es kenos, y significa vacío y sin valor. Ya como Pablo la utiliza en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 3. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria. ¿Sí? Nada hagan por egoísmo, o sea, por lograr algo para ustedes o para ser admirados, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Es la única manera en la que tú vas a poder entender que la vida de la iglesia es que estás rodeada de personas más importantes que tú. Pero es todo lo contrario. Me trataron mal, entonces dejo de mirarles. Me miraron mal, entonces dejo de hablarles. Me trataron feo. No, todo lo contrario. Tú trata bien cuando te tratan feo. Que te tratan feo, que te maltratan, que te hacen sentir pésimo, es seguro. Estamos en este mundo y estamos siendo preparados para la eternidad. Así que, por lo tanto, ejerce esto que te dice el Señor ahora. No hagas nada por ti mismo, para que logres beneficios, ni siquiera para que seas visto como especial. Nada. Humíllate, pensando en que todos los demás sean más importantes. Y esa palabra griega, que hay una palabra semejante, que es mataoites, que habla de futilidad, la expresa en la carta a los Romanos, para hablar de la creación, que tampoco, por mucho que sea grandiosa que se la vea, es algo que
ni es algo que fue creado por sí mismo. Tiene el valor solamente que Dios le dio. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. La vanidad genera orgullo y un sentido de valoración personal que puede cegarte ante tus propias fallas y debilidades. Y esto obviamente te conduce a tener falta de humildad, a no reconocer tu dependencia de Dios y no reconocer que también dependes de los demás. Por lo tanto, eso te lleva ¿a qué? A ser autosuficiente, ¿sí? Los necesito a ustedes solamente para que me admiren. No los necesito para edificarme para nada. Eso es lo que dice alguien vanidoso. Y entonces eso te lleva a algo que es muy peligroso. Como tienes autosuficiencia, como tú dices, bueno, la palabra de Dios está ahí, yo la leo, yo la entiendo, la comprendo, y es más, si quieres se la puedo traducir, entonces ya dejas de oír a Dios. Y, como ha dicho Pablo, te sobrepasas lo que está escrito. Y condicionas tu obediencia. ¿Quieren algunos ejemplos? Sí. Pablo les dice, siervos, obedezcan en todo. Y entonces dice, no. Si el amo me manda a hacer algo que no es propio de mi corazón, no lo voy a hacer. Entonces, quitarle de la Biblia eso que dice en todo, por favor. Sácalo, ya que tú tienes la razón. Cuando dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. No, pero es que tú no sabes la clase de esposa que tengo. Tú no sabes la mujer con la que estoy casado. Si le dieran oportunidad, claro, como a Cristo me crucifica. Entonces, sácalo. Entonces, ama a tu esposa cuando puedas, cuando cocines rico y cuando te haga menos. Amala. Esposas, sujétense a sus esposos en todo. No, es que mi esposo no es un buen ejemplo. De Cristo ni la sé, no se parece en nada. Y entonces sácalo también esa porción de la Escritura. No, es que no es creyente. Borrarlo con Radix, entonces todo el capítulo 7. No te hagas lío. No lo leas. Taparlo. Ponle un marcador permanente, borrarlo. Eso es a lo que lleva este sentido de lo que Pablo nos está diciendo ahora. ¿Tú quieres interpretar la Biblia a tu manera? ¿Tú quieres tener tus propios conceptos de lo que Dios dice? Pues eso es a lo que te va a llevar. A desobedecer a Dios, a no conocer, a no escuchar su voz. Cuando haces eso, pues cambias el concepto de la Escritura por uno que sea propio, uno que llene mejor tus necesidades. Aún en la oración, aún en las oraciones, oras haciéndole decir a la palabra de Dios lo que tú quieres que Él te escuche decir. Y en la adoración, ni hablar. Todo eso te lleva ¿a qué? A desconocer a Dios. Y lógicamente, es la consecuencia de estar viviendo en vanidad. Te genera falta de preocupación por las necesidades, los sentimientos de los demás, y eso te lleva a tener relaciones tensas y a no reconocer el valor de servir a los demás. Lo dice el escritor de Proverbios. Proverbios 16, verso 28. El hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Ven ustedes que cuando en la iglesia se sumerge el chisme? Eso ha dicho
Ah, yo te mando otra novedad. Ah, eso están diciendo de mí. ¡Pum! Mira lo que yo tengo de ellos. Ese es el juicio. Es así cuando la vanidad está metida. Dice, ah, sí, a mí nadie me va a ganar en chismoso. Yo tengo mis redes sociales, Instagram, no sé cuántas cosas. Toditos esos voy a usar yo. Si bien la vanidad puede llegar a ser una fuerza muy poderosa y atrapante en tu vida, la Biblia te da varios antídotos para que puedan ayudarte a superar esos efectos negativos. Algunos, sí, la humildad, el contentamiento, el servicio a los demás, eso te ayuda a que tú dejes de ser vanidoso. Vanidosa. La humildad se opone a la vanidad. Y es una virtud clave de la Biblia. Te hace reconocer tus limitaciones. Y segundo, te da la voluntad de servir a los demás sin buscar reconocimiento. Que eso es vital. Porque cuando tú quieres creer que eres más que los demás, alguien tiene que hacerte notar. Por si acaso, hay siempre uno mejor que tú. O tú tienes un conocimiento limitado. Y nos estás trayendo el famoso adagio. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y cuando tú no tienes en cuenta esto, tu servicio siempre va a estar condicionado a mírenme lo bueno que soy sirviendo. El contentamiento te hace reconocer el verdadero valor de las cosas que no se pueden ni comprar ni ganar. Y te genera un deseo de disfrutarlas, pero además de quererlas compartir con otros. Es contagioso. Te hace estar satisfecho con lo que tienes y evita buscar más conocimiento, más éxito, más posesiones materiales. El servicio a los demás es un antídoto clave para la vanidad. Imagínate si tú preparas un estudio con todo tu amor y dedicación y te ha costado un montón porque has recurrido a todos los elementos que crees que van a servir. Y de pronto te encuentras que ahí, al estar exponiendo, te encuentras con personas que te empiezan a contradecir y te llevan a otro extremo y te arrastran hacia otros canales y de pronto te distraen de lo que estabas enseñando. Si no tienes el amor en el servicio, vas a cerrar tu libro y te vas a agarrar a piñas con ellos. Tienes que saber que si todo ese esfuerzo lo hiciste por amor a ellos. Lo hiciste porque no esperas el reconocimiento de ellos. Porque no quieres que te digan qué lindo, hermano, qué maravilloso conocimiento que tienes y cuánta sabiduría. No quieres eso. Quieres simplemente la edificación de la iglesia. En Juan, capítulo 13, versos 14 y 15. Pues yo, el Señor y el Maestro. ¿Quién? El Señor y el Maestro. Les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. ¿Quién? ¿El último de los garzones vino? ¿El más despreciado de los sirvientes? El Señor y el Maestro. Comparado contigo, comparado conmigo, no hay punto de comparación. Así es que al servir a los demás, desarrollas un sentido de empatía y compasión. Dices, caray, ay, quisiera ahorcarte.
pero te voy a abrazar hasta quitarte el aire. Te ayuda a superar tus propias tendencias hacia la vanidad y el orgullo. Te hace servicial. Y no esperes que te reconozcan. Por ejemplo, hoy se va a trasladar alguien, ¿cierto? Y dice, ayúdenme. Y todos, ¿quién habló? Pero sí hay uno que dice, claro, ¿dónde? ¿A qué hora? Hay siempre uno, hay siempre alguien que te va a decir, tómame en cuenta. La vanidad era un problema para los corintios. Y hoy ese mismo problema está en las redes sociales. ¿Cómo está haciendo? Enfocando los logros personales y la apariencia, conduciendo obviamente una falta de empatía a la incapacidad de reconocer los sentimientos y las necesidades de los demás. Mi hija me escribió desde Renavac y me dice, le digo, hija, ¿por qué no hacen esto? Con los jóvenes, era una tarea de los jóvenes de la iglesia para que presenten de alguna... Me dice, no papá, aquí están ocupados en hacer TikTok los chicos. ¿Para qué hacen eso? Para que los vean. ¿Sí? Para que los vean. La búsqueda de fama, ¿no? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos corazones me han puesto? No sé qué es. A veces están preocupados de eso. Vamos a ver cómo están subiendo mis niveles. ¿Y cuánto sabes de la palabra de Dios? A ver, dime solamente los 10 mandamientos en orden. No, tengo yo aquí 8.000 seguidores. A ver, uno de ellos que diga los 10 mandamientos en orden. ¿Sabes? Esto te hace priorizar la autopromoción despreciando las relaciones genuinas y el servicio a la iglesia. ¿Puedes hacer TikToks que le sirven a la iglesia? Claro, claro que puedes hacer. ¿No puedes utilizar las redes sociales en beneficio del pueblo de Dios? Claro, veo hermosos trabajos que hacen. Hay mucha gente que me envía su labor que han hecho y muestran a Cristo en su vida. Claro que es un esfuerzo que hay que hacer. Pero cuando uno se queda ahí en la vanidad, le conduce a una sensación de vacío y soledad, a una falta de perspectiva sobre lo que es más importante en la vida. Estaba escuchando muy atentamente la predicación de un pastor, no sé nombrar, y de pronto dijo, en la iglesia publicamos esto nosotros, ¿no es cierto? Y vio a alguien que estaba a cargo de eso. Publicamos, ¿no? ¿Cuántos seguidores tenemos? Lo he apagado. No me interesa escuchar a un hombre que está preocupado de cuántos seguidores tenemos. No me interesa. Las redes sociales aumentan el egocentrismo, la vanidad, en gente que se esfuerza en presentar una imagen perfecta de sí mismo. Yo a veces me quedo estupefacto, ¿conocen esa palabra? De mirar, este filtro es ahora mío, una persona con una cara de viejito, se vuelve Brad Pitt. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué quieres ser Brad Pitt? ¿Por qué quieres ser así? Está bien viejito. ¿Sí? Un autor de canciones, muy renombrado, dijo el otro día, mi mamá me dijo, hijo, tienes tú que hacer la diferencia, porque tu apariencia no te ayuda. Compuso 700 canciones, hizo la diferencia. Cuando uno se queda estancado en la vanidad, ¿no es cierto?, trae una sensación de desconexión de la realidad y una falta de reconocimiento de las luchas y de los logros de los demás.
te lleva a una falta de apreciación del verdadero valor de las relaciones, de las experiencias, del crecimiento personal. Y obviamente afecta la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque genera grupos. Y lo malo es que cada uno quiere hacer su actividad atrayendo a más ingenuos a su redil, a su piara, diría yo. Es tiempo que la iglesia se dé cuenta que esa actitud de vanidad, de orgullo que tiene, no solo no refleja a Cristo, sino que hace que muchos más inconversos no quieran asistir a los cultos. Pero, claro, mira, no, si he hablado con un hermano y me dice, no, que le han tratado mal y se pelean entre ellos. ¿Para qué voy a ir a pelearme con ellos? Prefiero pelearme con mis amigos. Y tienen la particularidad, me han hecho esto en la iglesia, pum, 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 todas mis redes sociales, todo el mundo ya lo sabe, por si acaso es iglesia, es... Bueno, el Señor Jesús siempre tiene una palabra clara. Mateo 23, versos 2 y 13. Cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Te das cuenta que con un comentario, esa iglesia es una parada, lo único que has logrado es cerrar la puerta? No vayan a esa iglesia. No pueden ir ustedes allí. Está cerrando el cielo, el reino de los cielos, el reino de los cielos. La pregunta sería, ¿tú conoces el reino de los cielos? Los fariseos no lo conocían. Ellos no entraban. Y tampoco dejaban entrar. La reprensión, la vanidad, el orgullo, pues lleva a Jesús a condenar esas actividades de los escribas y de los fariseos. Lastimosamente, ahora la tienen muchos que dicen ser cristianos, que son cristianos, pero que ahí están todavía con su pequeña carnalidad. Iglesia, que tus palabras sean las mismas de Jesucristo, que tu mirada sea la del Salvador, y que tus obras honren a Dios en todo. Cuando el orgullo muestra su cara, entonces recuerda que nada es tuyo. 1 Corintios 4, del 7 al 8. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Hay un toquecito de sarcasmo ahí de apóstol Pablo, ¿no? Que recuerdo yo también en otra expresión cuando se acercan y le dicen, ¿sabes qué? Hay unos que están queriendo circuncidar para que seamos parte del reino. Dice, ojalá se circuncidaran, pero no el prepucio, sino todo. Vean, me dicen en qué pasaje de la Biblia está. Está. Bueno, para dejar de dividir el cuerpo de Cristo se requiere humildad y despojarse de egoísmo. Los corintios ahí se enfrascaron en disputas que los dividían, unos pensaban que tenían la razón por sus conocimientos, incluso otros decían, no, nosotros abundamos en dones espirituales, mírame a mí, yo tengo el don de la sanidad, yo tengo el don de la expulsión de demonios. Y esto, ¿por qué lo hacían? Porque creían que les daba una posición de permanencia sobre los otros creyentes. Oh, sí, este hermano es, a él nomás le encomendaremos que ore. Vamos, todos tienen que orar, ¿sí? Todos tienen que orar. No, es que este hermano tiene la unción, nos ha dicho que tiene la unción, que cuando ora se cumple. Oh, qué bueno, hagan fila con él.
Pablo les está diciendo, su malvado orgullo es lo que les deja y les impide ver que todo lo que tienen ustedes, nada es de ustedes, no les pertenece. Todos lo recibieron por gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entender que tu prosperidad, los éxitos que tienes, tus dones, las habilidades, hasta tu salvación, no es resultado de tu esfuerzo. Eso es clave para tener una actitud humilde y no arrogante como la tenían los corintios. Lo más triste es ver a un siervo que, basado en su conocimiento y en sus dones y en sus capacidades y en todo lo que él cree, es que él se cree superior a los demás. Y que esto lo lleve a dividir, afirmando que el resto está equivocado. Y obviamente desencadenar discusiones y ruptura en la iglesia. Eso ha dicho el hermano en el estudio del otro día. Pero está equivocado. No, está equivocado. Y claro, los ingenuos dicen, ¿ya qué hago? ¿Y ahora? Ya no iré, pues entonces. Ya no iré a esa reunión. Si el hermano habla y está equivocado. No, a ver, fíjate su vida como refleja. Mal. Habíamos visto hace 2 domingos. Tu vida es la que tiene que reflejar, no la de los demás. Para juzgar, tú tienes que ver qué estás haciendo tú. Y no tienes que andar juzgando, no, si ese me enseña, esa hermana no sabe nada. No puedes tú andar diciendo esas cosas. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Y él es irónico al decirles que no cometan el error, de que no son reyes, son coherederos, juntamente con Cristo, y juntamente con los apóstoles, siervos del mismo Rey de Reyes. Entonces les dice a los corintios, sean humildes. Y usa el sarcasmo para llamar su atención. ¿Ya están saciados? ¿Ya se han hecho ricos? ¿Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros? Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. ¿Qué han logrado? ¿Qué tienen? ¿De qué se están jactando? Cuando ustedes se jacten, entonces yo me voy a subir al camión de ustedes. A ver, avísenme de qué tienen vanidad. Pablo muestra a una persona humilde que tiene la capacidad de reconocer sus limitaciones y que actúa de acuerdo a su conocimiento. Este concepto bíblico de la humildad hace referencia a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quién eres tú. Y esto te lleva a reconocer la obra de Dios en tu vida y al hecho de que Él tiene un propósito. La humildad debería impulsarte a vivir en obediencia a Dios y a someterte completamente a su voluntad. El Salmo 8, versos 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. David expresa lo que fluye de un corazón humilde, gratitud hacia Dios y admiración de lo que ha hecho y de que lo haya escogido y salvado a él. Y para colmo, que quiera tener amistad con él. ¿Quién soy yo para que mi Dios se fije en mí? Y al igual que tú, David era imperfecto, pero él sabía que estaba sirviendo a un Dios perfecto, a un Dios que es todopoderoso. Recuerdo que un hermano me mandó un pequeño detallito de lo que estaba estudiando y decía, este es mi resumen: bendeciré a Dios en todo tiempo. Y la palabra bendeciré, me dice, está en el diccionario como postrarse. Yo le digo, ¿y ante quién te postras? Porque claro, su resumen incluía otras cosas más. Pero digo, ¿ante quién te postras? Es lo importante, postrarse. ¿Ante quién? Ante Dios. No, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Y entonces cuando vas y disiernes todo eso, cuando lo desmenuzas,
te das cuenta de que estás ante la presencia del único y te puedes postrar. Y te puedes postrar. Porque antes, sí, bendeciré, claro, es hablar bien de Dios. No es hablar bien de Dios, es postrarte delante de Él. Pero el Señor sigue avanzando y en su palabra dice que si alguno me sirve, mi Padre lo honrará a Él. ¿Cómo? Mi Padre lo va a honrar a Él. ¿Cuándo? Si tú sirves, mi Padre, dice, ese Dios todopoderoso que lo viste ahí en Salmos, te va a honrar a ti. ¿Y qué significa ese honrar? Te va a poner delante de todos y decir, miren a mi hijo amado, mírenlo, mírenlo, tengan envidia de él. No, te va a bendecir. Bendeciré al Señor de todo tiempo. El Señor me va a bendecir de todo tiempo. Solo si reconoces la grandeza de Dios, puedes saber que Él mismo te va a honrar. Juan 12:26 este pasaje. David cometió grandes errores. Ahí esto es David. Todos somos un David. O tenemos un David en nosotros. Pero los reconoció delante de Dios, se humilló delante de Él y esperó que el Señor lo restaurara, lo guiara dentro de su voluntad. Y escribe el Salmo 51, verso 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has orado así? Ay, no, Señor, creo que he pecado el otro día, no me acuerdo muy bien, pero creo, por si acaso te diré, que hay un pecadillo por ahí, que me gustaría que lo trataras, pero no muy duro. David, luego de cometer uno de los pecados más terribles, se humilló y buscó el perdón de Dios. No se justificó. ¿Cuántas veces hemos escuchado nuestras propias oraciones justificándonos? Sí, reconozco, Señor, que le di una piña por atrás, pero ¿para qué me ha mirado tan feo? Él reconoció que había pecado, que apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Expresó su quebrantamiento, su dolor, confiando en la bondad del Padre Celestial. Su consuelo fluía de lo que sabía de Dios, él lo conocía. Dios es justo y misericordioso, piadoso, perdonador, eso dice él. Esa es la confianza que tenía David. Yo te pregunto, ¿qué aspectos del carácter de Dios conoces tú? ¿A cuáles apelas? Dios es amor. ¿Es el único que conoces? Dios es fuego consumidor. Dios es justo. David entendió que el pecado afecta a las demás personas y es una afrenta directa contra Dios. Salmo 51, versos 3 y 4. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Alguna vez has reconocido así las características de Dios? ¿Has entendido? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y cuando te acercas en oración, lo haces con la reverencia que Él merece. Así es como deberíamos verlo. Y tu perspectiva va a ser diferente y vas a ser más cuidadoso en todo lo que hagas y en el trato con los demás. Cuando te das cuenta que tus pecados son ofensas directas contra Dios. Ay, sí, pero los demás no están metidos. El Señor los cuida igual que a ti. Así es que probablemente sí, tienes necesidad de arrepentirte y dejar ese pecado de hacerlo. Es ahí cuando empiezas a actuar con humildad.
Cuando reconoces que solo Dios te puede limpiar y que solo Él te puede enseñar a vivir rectamente, lleno de amor, de perdón. Debes ver tu necesidad de Dios, de su presencia y de la profunda transformación que solo Él te da. El Salmo 51, versos 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Aunque el ejemplo de David es bueno, y con él se puede aprender mucho de humildad, el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia es de Jesús, Dios encarnado. Y el capítulo 2 de Filipenses lo explica muy bien, y te anima a tener la actitud que tuvo Jesús. Podemos ver en detalle. Dice, no actúes bajo los impulsos egoístas y vanidosos. Filipenses 2, 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Así que analiza tus motivaciones. ¿Por qué haces las cosas? ¿Es para satisfacer tus intereses, tu amor propio? ¿Para sentirte orgulloso de ti mismo? Si es así, estás obrando bajo una actitud errónea. Pide a Dios que te ayude a tener motivos correctos, amor, interés genuino, compasión. Esas motivaciones que reflejan el corazón del Señor. Considera a otros como superiores a ti mismo, dice Filipenses 2:3, la segunda parte. Con actitud humilde, cada uno de nosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. La humildad te lleva a tener una actitud de aprecio, de consideración para con todos, no con algunos, no con los más afines, no con los que te escuchan, no con los que te quieren, con todos. No es que vas a menospreciarte o dejar que te pisoteen, no. Pero todo lo harás y lo hablarás con respeto. Tratarás a las demás personas mejor de lo que te gustaría que te traten a ti. Y sigue mostrando Jesús, valora los intereses y el bienestar de los demás. Filipenses 2:4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La humildad te da visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que te rodean. ¿Cuándo ha sido la última vez que has querido hacer algo bueno por los demás y lo has dejado a medias? Porque, no, mi tiempo, mi obligación, que tengo cosas que hacer, mi zapatito me aprieta. ¿Cuándo ha sido la última vez que teniendo deseo de hacer algo, no lo hiciste? El Señor te ayuda a pensar en lo que puedes hacer para ayudar y bendecir a tu familia, a tus amigos, a la iglesia, al vecindario, a la humanidad. A veces oran hasta por los niños de África, con nombre y apellido y carnet. Haz algo por los que están a tu lado. Te hace sentir que eres parte de algo más grande y te lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. Esfuérzate más en ser como Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. La misma, igualita. Echa de lado tus emociones, tus deseos. Concéntrate más en ser como Jesús. Busca obedecer al Espíritu Santo. Recibe la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. No te aferres a derechos, a posesiones, a títulos. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús es Dios, pero no trataba a los demás desde su posición de superioridad. Él escogió dejar de lado su naturaleza divina, se identificó con tus necesidades, con tu fragilidad. Él no hacía reclamos llenos de orgullo, mostraba interés en los demás y su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir a los que les rodeaban. Yo sé que tú puedes hacer eso, yo sé que tú quieres hacerlo, solo que dices, no quisiera porque no me han tratado bien, no los aguanto, no tengo tiempo, tengo otras prioridades. Yo sé que quieres, en el fondo el Señor está motivándote a hacerlo.
Identifícate con los demás y muestra empatía. Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús se identificó con tus luchas, con tus necesidades, con los anhelos de tu corazón. Tú identifícate con los anhelos y las necesidades de otros. Haz lo mismo que hizo Él. Obedece a Dios siempre. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte es la muestra más clara de humildad. Cuando obedeces, le dices: yo sé que tú sabes lo que haces, que tarde o temprano esto va a resultar para mi bien. La obediencia refleja confianza total en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. Y puedes esperar a que Dios te exalte. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Jesús sirvió a la gente por amor. No buscó la exaltación de los hombres, medallas, premios. Sabía que Él recibiría la recompensa del Padre. Y así fue. Dios lo exaltó hasta lo máximo. La exaltación que viene de Dios es eterna y es más grande que la que cualquier ser humano pueda ofrecer. Con un corazón humilde como Jesús, descansas en la certeza que el premio que vas a recibir de Dios será más que suficiente. Si quieres crecer en humildad, sigue el ejemplo de Jesús. Cuando el orgullo muestra su cara, rechaza todo espíritu de superioridad. Dice 1 Corintios 4, versos 9 al 13. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. Como hijo de Dios, es importante llegar a tener una buena estima en relación de tu propia persona, según lo que Dios hizo en ti. ¿Sabes tú lo especial que Dios te ha hecho? Y que tu rescate vale la sangre de su Hijo. ¿Estás consciente de la autoridad que has recibido sobre el mundo de las tinieblas por causa del Espíritu Santo? Pero no te olvides que todo lo que has recibido viene del Señor y que jamás esto debe promoverte a un falso orgullo y que eso te mueva a ser un prepotente. La palabra que Dios usa pareciera que es como de desprecio y de baja autoestima hacia su propia persona y hacia los demás apóstoles, pero no es así. Dice a los corintios que se despojen de su orgullo y estén conscientes que para el mundo van a ser despreciables. Porque pienso que Dios, dice Pablo, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Pablo está diciendo que los apóstoles han sido expuestos ante el mundo como un espectáculo. Y esa palabra que él está utilizando viene del griego seatrón. De esa raíz proviene la palabra teatro. Dice que Pablo fueron exhibidos como sentenciados a muerte. Él estaba seguramente imaginándose, pensando en los teatros paganos donde los gladiadores luchaban con las fieras. ¿Quiénes eran estos gladiadores? Pues eran prisioneros de guerra o delincuentes
que estaban ahí para servir de espectáculo a la gente. Tenían que luchar con leones hambrientos, porque estaban condenados a muerte. Y obviamente la mayoría moría en las garras de las fieras. Como a estos presos, Pablo dice, Dios nos ha exhibido ante este mundo. Y si recuerdas el ministerio de Pablo, puedes darte lo difícil y sufrido que fue en muchas ocasiones. El mundo no va a reconocer la obra que Cristo ha hecho en ti. Al contrario, se va a oponer a ella y hasta tal vez seas perseguido. Y esto tenía que comprender los corintios. Y tú también debes admitirlo como una posibilidad real. El apóstol lo hacía por amor a Cristo y estaba dispuesto a padecer dificultades y sufrimientos. No era él un sencillito que estaba simplemente puesto en una burbuja. Él era un todoterreno. Él estaba dispuesto a ponerse enfrente de todo lo que le hicieran. E iba a pasar seguramente un suplicio, simplemente por ser defensor de la fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos huido de una responsabilidad como esa? Y no queremos decir ni vivir como cristianos porque no, tenemos una persona al lado que nos va a hacer la vida difícil. No, hay alguien que trabaja conmigo y que me va a maltratar. Entonces mejor no voy a testimoniar de Cristo. Pablo les dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo y el desecho de todo. Si Pablo lo hacía, él se hacía insensato ante el mundo y padecía era por causa de los corintios. Era para que ellos conozcan el Evangelio. Él era capaz de pasar lo peor con el único afán de decir a ellos, sí, les quiero presentar la palabra de Dios. Pablo se pudo haber ido de iglesia en iglesia, porque había fundado muchas, y podía buscar cobijo. Aquí me están tratando, me voy a este otro lado porque aquí me tratan bien. No, ahí también le van a tratar mal, entonces vuelve a ir a otro lado, y de ahí a otra parte, y de ahí a otro. No, él se queda con los corintios, dice, aquí me voy a quedar, porque los amo. Porque aunque me traten mal el mundo, porque mi ministerio fuera duro, o aunque no tenga las facilidades para estar aquí, pues me voy a... Y esa misma actitud, Pablo quería que existiera en ellos, para que desechen toda clase de orgullo. Y más bien, buscaran la manera de mantener la unidad en la iglesia. Que buscaran la forma de estar juntos, unidos, en lugar de estarse dividiendo en grupos y por razones vanas. Se ha desgastado Pablo en todo este pasaje explicándoles, ya dejen de ser vanidosos, orgullosos, ya no busquen lo de ustedes, busquen la unidad de la iglesia. Hagan lo que corresponde, porque tú fuiste llamado a eso. El Señor dio su vida por ti. Él se sacrificó y fue a la cruz. Y en la cruz crucificó a tu viejo hombre. Él está crucificado y junto a él tú. Y cuando él resucitó, también tú. Pero eso no significa que simplemente es un sacrificio, sino es algo que ha cambiado tu vida, que ha transformado tu vida, que ya no puedes seguir siendo el mismo, la misma, que tienes que actuar exactamente como Jesús lo hacía, como Pablo enseñaba de Cristo. Es tiempo de que bajes la guardia de ti mismo, dejes de protegerte y esperar que Dios te oye, que oye en ti. Vamos a concluir. En la obra del Señor, lo que menos debe reducir es el orgullo, la vanidad. ¿Por qué?
Simple y llanamente, porque no tienes nada que ofrecer que no haya sido dado por Dios hacia ti. Para que eso no sea un peligro. No dejes de estudiar, no dejes de meditar, no dejes de leer las Escrituras. Pero cuidado con querer decir más de lo que ellas dicen. No te aprendas eslogans, no saques frases bonitas del internet. Entender lo que dice la palabra de Dios. No busques en la palabra de Dios excusas y pretextos para quedar bien o para hacer quedar mal a otras personas. Más bien considera todo lo que tienes como recibido de Dios para poner al servicio de la iglesia. Comparte lo que recibiste. Tu tiempo, tus conocimientos, tus éxitos, tu prosperidad, tus dones, tus habilidades, hasta tu salvación. Todo eso no es resultado de tu esfuerzo. Es para que ayudes al crecimiento del reino de Dios. Estás en la mira del mundo. Todos ven lo que haces, lo que dices, lo que logras. Y eres objeto de crítica y de observación. Por lo tanto, sé fiel al Señor. De tus obras, querido hermano, querida hermana, depende que la iglesia esté dividida o que sea un hospital de almas que vienen en busca de la sanidad del Señor. No les cierres la puerta, no los corres. Todos tenemos fallas, todos somos imperfectos. Perdónanos y déjanos que te perdonemos. Y ven, juntos alabemos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque esta es tu obra, porque nosotros simplemente somos obreros, Señor, porque queremos reflejarte a ti, Señor, y el pecado es lo que nos refleja a nosotros, Señor. Perdona por no hacer lo correcto, perdónanos, Señor, por dejarnos llevar como los corruptos, por la vanidad, por el orgullo, por el egoísmo. Perdónanos, Señor, porque no queremos hacer lo que Pablo nos instruye, a dejar todo eso para imitarte a ti. Cambia, Señor, nuestro corazón, cambia nuestra actitud. Permítenos, Señor, reconocer tu grandeza, tu poder y saber que esta es tu obra y que nosotros estamos aquí por gracia y que solamente así podemos servirte, Señor. Gracias, Padre, también, porque tú nos das la posibilidad de edificar a tu obra con conocimiento, con tiempo, a veces con recursos económicos. No dejes que seamos mezquinos, Señor. No permitas que midamos el amor que vamos a dar, el esfuerzo que vamos a hacer y lo que vamos a entregar. Danos, Señor, la posibilidad de ser fieles contigo, honrarte, glorificarte y bendecir tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.